Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos de este canal que tanto edifica como es Radio Solidaria. Como cada jueves y desde esta bella tierra como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de compartir con todos ustedes a modo de devocional un pensamiento durante este breve espacio. Como siempre digo, lo que se pretende es levantar la voz desde la atalaya, ser ese vocero incansable que usado por Dios puede despertar conciencias y que en este mundo en el que vivimos, podemos estar prevenidos de lo que se nos viene y bueno, quizás también de lo que ya está aquí. Durante mucho tiempo he ido compartiendo a la luz de las Escrituras cómo digerir todas las nuevas corrientes e ideas que nos llenan el día a día, todas esas leyes, todas esas nuevas dificultades que para nosotros como para nuestros hijos se nos presentan cada día con más dureza. Al mismo tiempo, buscando cómo enfrentarlas siempre y por supuesto, según Dios nos dice en su palabra. También hemos podido ver que el peligro también viene de dentro de cada uno de nosotros y que también hay que ser firmes para enfrentar a nuestro propio yo, que tantas veces llega a ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? En el día de hoy quiero centrar el pensamiento en la figura a la cual yo represento y quiero representar. ¿Y por qué no? Tú también deberías representar la figura del atalaya, del vocero. Partiendo que el atalaya es aquel que tiene como misión avisar a los que están en otras cosas de los peligros que vienen y de cuál es la mejor opción para contraatacar. Quiero empezar por leer un texto de Pablo a Timoteo en la primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo, en este contexto, escribía a Timoteo esta carta, explicándole en definitiva cómo ser un buen siervo, cómo servir mejor. Y dentro de la Iglesia, como dentro del cuerpo de Cristo, hay muchas funciones. Pero todos y cada uno de los miembros de la Iglesia deben de ser atalayas, servir como atalayas. Porque lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que señale cosas, que advierta de cosas, que avise de cosas. Igual que una atalaya que señala, que avisa, que advierte. Pablo le dice que al señalar estas cosas será un buen siervo de Cristo Jesús. Y tú te podías preguntar, ¿qué cosas son estas que hay que señalar? Y estas cosas está refiriéndose a lo que anteriormente en la carta le había dicho. Le dice que advierta de que en los últimos tiempos algunos apostatarían de la fe, que muchos haciendo caso de espíritus engañadores, y doctrinas de demonios, que movidos por la mentira y la hipocresía de algunos, buscarían extraviar la fe, confundir. Vaya, esto que para muchos es chocante porque dirían, pero ¿tú quién eres? Tú no eres juez para señalar. A esos que muchos le llamarían juez por señalar estas cosas, Pablo, sin embargo, lo llama a ser un buen siervo de Cristo Jesús. Lo voy a repetir, a esos que muchos le llamarían juez por señalar estas cosas, que a fin de cuentas llegarían a extraviar la fe, Pablo lo llama, sin embargo, ser un buen siervo de Cristo Jesús. Si señalas la apostasía, eres un juez. Si señalas un espíritu engañador, ¿eres un juez? ¿Tú crees? Mira, muchas corrientes dentro de la Iglesia y por supuesto fuera de la Iglesia, si señalas la apostasía, si señalas a esos que vienen con mentira e hipocresía, si señalas a aquellos que usan doctrinas de demonios, te dicen que no tienes amor, que estás dividiendo. Te dicen, ora por ellos, ¿verdad? Y no los señales, que cada uno interpreta la Biblia a su manera. ¿No suena esto? Si señalas para avisar del peligro de las corrientes de género, del feminismo malicioso, de la crueldad del aborto, ¿entonces qué? Y si señalas dentro de la Iglesia a aquellos que usan la palabra de Dios para beneficio propio, para mantener su poder, aquellos que usan su poder precisamente también y su autoridad para conseguir sus metas, ¿entonces? Sí, orar por ellos, sí, claro, hay que orar por ellos, pero también señalar con el dedo bien estirado, porque así se es un buen siervo. Mirad, hermanos, la imagen que nosotros tenemos que tener es la siguiente, y es súper sencilla, la imagen de un lobo llegando al rebaño. El pastor viendo llegar al lobo, y la gente hoy te dice que por amor al lobo, no le digas nada.
No le digas nada al lobo, ni a las ovejas. Pero no, un buen siervo, un buen pastor, un buen atalaya, grita desde lejos: ovejas, corred, escapad por vuestra vida, que llega un lobo. Sin embargo, muchos hoy te dicen que tienes que tener amor hacia el lobo. Mira, no estamos hablando de una oveja confundida. No estamos hablando de una oveja perdida que puede confundir al rebaño en un momento, ¿no? Que es una posibilidad. Tampoco estamos hablando de una cabrita despistada que hace que otros le sigan y se despisten con ella, no. Nada de eso. Pablo está hablando y nos habla de lobos. Vendrán lobos con piel de cordero. Jesús también lo dijo. Déjame decirte esto. Si Satanás se disfraza de ángel de la luz, ¿cuánto no se van a disfrazar los siervos de Satanás como ministros de justicia, como otros ministros de la iglesia? Por eso el atalaya en este momento tiene dos direcciones que puede tomar. O la dirección del mundo, para que me acepte como bueno y entre comillas, lleno de amor, me callo. O la dirección de Dios, que me dice que te puse ahí para cuidar de mis ovejas, para cuidar a mis ovejas. No puedes dejar que sean devoradas por el error, devoradas por la mentira, devoradas por el engaño, devoradas por la herejía, devoradas por los lobos y callarte. Dios no te pide que protejas al lobo. Dios te pide que ames al rebaño y lo protejas. Un buen pastor no está llamado a cuidar de los lobos, sino a cuidar de su redil. Y para eso tiene el pastor una vara y un cayado. El cayado es para atraer a las ovejas, para guiar a las ovejas, para conducir a las ovejas a buenos pastos. Y la vara es para disciplinar. Sí, pero también es para ahuyentar y golpear si es necesario a esos lobos para que salgan huyendo. Haciendo esto, serás un buen siervo, porque serás un buen atalaya. Pablo llegó a decir que en un momento de su vida, que después de mi partida se levantarán muchos que no perdonarán al rebaño. Esto es algo muy frecuente. Cuando el atalaya está en medio, cuando el pastor está en medio, entonces no se levantan los lobos. Pero ¿qué pasa cuando no están? Entonces esos lobos se quitan la piel de cordero y entonces devoran a todo el rebaño. Esto es serio, y esto es uno de los peligros que desde la atalaya se pueden ver con facilidad. Se ven esos lobos confundiéndose entre las ovejas. La misión de la atalaya tiene una parte de dulzor. Cuando avisa de lo que viene de afuera, a hacer daño, a robar, a matar, ¿verdad? Pero cuando la atalaya mira hacia adentro y señala, porque es un buen siervo, a los de adentro, a esos que se mezclan con los corderos, entonces la atalaya ahora es un juez. Entonces la atalaya ya no es tan agradable, ya no es dulce. Pero ahí está la medida del buen atalaya, que no le preocupa eso. Lo que le preocupa es lo que él es ante Dios. Aunque se le critique, se le ataque, su mirada está puesta en Dios y en servirle como ese siervo fiel, como ese buen siervo de Cristo Jesús. Personalmente puedo decir que no me importa lo que la gente pueda decir al señalarme este tipo de cosas, ¿verdad? Porque ningún buen ministro de Cristo Jesús quiere que la iglesia sea llevada por el error y la mentira, ¿verdad? Pues eso no te debe importar, hermano. Mira, hay un versículo tremendo que nos habla de la responsabilidad de la atalaya, que está en Ezequiel 3:18. Dice así: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y en Ezequiel 6 también dice algo así como que si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo nos ha advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Esto es tremendo, porque Dios nos está diciendo que si en algún momento ves venir un peligro de pecado, de mentira, de engaño sobre alguien, y cae en el pecado, sí, él será condenado por su propio pecado, pero luego tú también vas a tener una conversación con Dios, que te va a demandar el no cumplir con tu responsabilidad. Nos está diciendo que si alguien no avisa de un peligro que entra en la iglesia y la iglesia cae, sí, la iglesia tendrá la culpa por no estudiar la Biblia, por dar oído a esas cosas nuevas que entran, pero Dios también te demandará que habiendo visto el peligro no lo señalaste, por miedo o por amor, entre comillas, por amor, vuelvo a decir. Tú no eres culpable de que tu hijo elija malas amistades, pero tienes la responsabilidad de advertir a tu hijo que tenga cuidado en qué amistades eliges. Qué importante servir como atalaya en el lugar donde nos movamos, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio.
Al final cada uno rendirá sus propias cuentas con Dios, con sus actos, pero tú, hermano, hermana, también tienes una responsabilidad de avisar, de advertir, de señalar lo malo que viene, de ese peligro que acecha. Muchos dejan estas cosas a otros, a los pastores, a los evangelistas. No, hermano, no. Esta es la responsabilidad de todos los que seguimos a Cristo, de todos los que servimos a Cristo. Estoy seguro que tú que me escuchas, si levantas la mirada, si te paras un momento a pensar y analizar a la luz de las Escrituras las leyes que nos rigen, las normas, las tendencias que nos hacen creer que son buenas y progresistas, si te pones a mirar qué programas hay en la televisión, de las películas, los temas que se tratan, la manera en que los tratan, si te pones a observar a la gente en la calle, su manera de vestir, su caminar, sus gustos, sus aficiones, y si miras tu propia manera de vivir, de tu caminar, tu manera de ver y hacer las cosas, si lo miras a la luz de la Biblia, verás que muchas cosas son peligrosas, muchas que no están bien. Por eso, levanta la voz, protege a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos en la fe. Por eso en este día, desde aquí, levanto la voz para que muchos os unáis a mí, para que muchos os subáis a la atalaya, para ser voceros de los peligros que vienen y de los que ya están. Sed valientes y escoged sed un buen siervo. Tus hermanos y hermanas necesitan de tu voz. Por eso yo, desde aquí, le pido a Dios que te levante como atalaya, como vocero, para defender a las ovejas de su rebaño, que aumente tu fe y te dé la fuerza para mantenerte siempre en tu puesto. Hermano y hermana, que Dios te bendiga.